Hola amigos, gracias por ver un nuevo capítulo de historia. El día de hoy quiero preguntarte, ¿ya conoces a Fernandita? Fíjate que este personaje de la Fernandita está ligado a la historia de la independencia nacional. Déjate platico que en 1808 Napoleón Bonaparte había invadido gran parte de Europa y pues a España también. Entonces quien gobernaba España era el rey Fernando VII, porque su padre Carlos IV le heredó el trono. Aunque su papá todavía estaba vivo, pues renunció al trono y se lo deja a su hijo Fernando. Y es Fernando VII. Pero gobernando él, ocurre esta invasión de Napoleón y lo toma preso a Fernando y está en Bayona hecho prisionero. Cuando en la Nueva España se enteran que el rey fue capturado y que Napoleón es el nuevo emperador y que en España puso como rey a su hermano José Bonaparte, al que apodaban Pepe Botella porque dicen que le gustaban mucho las bebidas embriagantes, alguien dirá por ahí las bebidas espirituosas, pues acá en México, en la Nueva España, se van a organizar para buscar independizarse, buscar la independencia de México porque no quieren reconocer a Napoleón como emperador. Aunque en el fondo los criollos no querían que fuera una independencia temporal, sino que fuera una independencia para siempre, que México ya no dependiera de España. Pero bueno, para 1810, o sea, 2 años después de que Napoleón invade España, el cura Miguel Hidalgo encabeza el primer movimiento de independencia armado. Y aunque es una campaña militar en la que recorre parte de Guanajuato, Michoacán, y de Michoacán se regresa a Guanajuato, es decir, de Morelia se regresa a San Miguel el Grande, estando ahí en San Miguel le llega la comunicación de que en Guadalajara el amo Torres, José Antonio, se llamaba José Antonio el amo Torres, ha tomado la ciudad para el movimiento insurgente y lo está invitando a que venga a Guadalajara a gobernar, a encabezar un movimiento independiente, un gobierno independentista. Y bueno, Hidalgo se traslada de San Miguel el Grande hasta Guadalajara y dicen algunos escritos por ahí, que cuando el cura llega a Guadalajara en su carruaje, desciende junto con él un personaje que vestía ropa militar con divisas de capitán, con insignias de capitán, y nadie sabía quién era ese personaje. Entonces la gente de Guadalajara empezó a decir que era Fernando VII, que Hidalgo había logrado traerlo desde su prisión en Bayona. De alguna manera la gente especulaba que había sido rescatado de la prisión y que Hidalgo lo tenía aquí en México escondido de Napoleón Bonaparte para que algún día llegara él nuevamente a gobernar. Entonces, pues como veían que era una persona vestida así de capitán y nadie sabía qué onda con él, pues llegaron a murmurar que era Fernando VII. Pero al poco tiempo se supo, bueno, casi inmediatamente se supo que no era él, sino que era ella. Es decir, era una mujer vestida de hombre, vestida de militar, de capitán. Y entonces, como decían que era Fernando VII que estaba escondido acá, pues ahora la gente le empezó a decir que era la Fernandita, ¿sí? Pero su nombre real era María Luisa Gamba Zudaire. Esta mujer, pues resulta que se empezó a especular también que si era hija de Hidalgo, que si era la hijada de Hidalgo, inclusive algunos todavía más de malintencionados empezaron a decir que si era algo más, la dama de compañía de Hidalgo. Pero lo cierto es que esta mujer pues fue hija del cura Miguel Hidalgo. ¿Cómo que era cura y tuvo una hija? Pues sí, en este video no vamos a hablar de la situación del celibato y de las normas morales que tienen que cumplir los sacerdotes, porque no es el caso de este canal de historia. Pero sí decir que está documentado, aunque hay muy pocas fuentes, está documentado que María Luisa Gamba Zudaire fue hija de Miguel Hidalgo junto con una mujer llamada María Elena Pérez.
Esta señora, vivía en Colima, en la capital, en Colima. Y cuando el cura Miguel Hidalgo, antes de que encabezara el movimiento armado, cuando se dedicaba pues a su ministerio, y en alguna ocasión tuvo que ir de Michoacán a Colima, porque así lo asignaron, a pasar ahí un mes haciendo alguna labor de su ministerio, pues fue recibido en la casa de uno de sus mejores amigos, que era Luis de Gamba. Luis de Gamba tenía un puesto administrativo en el gobierno virreinal, en este caso allá en Colima, y lo mandan llamar a la ciudad para que venga a rendir información de lo que está pasando en Colima, un informe administrativo. Y entonces, bueno, el cura Miguel Hidalgo ahí se quedaba a vivir en la casa de su amigo Luis de Gamba. Y bueno, pues el asunto es que pues definitivamente tuvo algo que ver con la señora María Elena Pérez. Y entonces, pues nace esta niña llamada María Luisa Gamba, ¿sí? El cura Miguel Hidalgo la traía con él, la protegía, era su hija, era adolescente, era una jovencita. Y cuando el cura Miguel Hidalgo está aquí en Guadalajara y se entera que viene el ejército virreinal a buscar derrotarlo aquí en Guadalajara, al mando de Félix María Calleja, pues sale Hidalgo junto con su ejército a batirse en duelo, a batirse en batalla, y esto fue en Puente de Calderón en enero de 1811. Deja a su hija María Luisa Gamba aquí en Guadalajara. Al final, cuando pierde la batalla y él tiene que escapar, pues por ahí se dice que María Luisa fue juzgada por ser hija de este Miguel Hidalgo, del líder de los insurgentes, de los insurrectos, de los levantados en armas, pero pues que al final de cuentas parece que sí estuvo en prisión. Inclusive se habla de que estuvo en una prisión más bien, vamos a decirlo, como tipo prisión domiciliaria, ¿no? Porque se habla que estuvo en un convento, o sea, como si fuera prisionera, a cumplir su condena pues de encierro. Y que tiempo después, ya calmadas más las aguas, más la violencia, más la situación esta de la insurgencia, pues que María Luisa fue puesta en libertad. Entonces de María Luisa Gamba, la Fernandita, la hija de Miguel Hidalgo, pues solamente se le conoce y se sabe muy poco de ella, de que fue hija de Hidalgo y de una mujer en Colima, allá fue procreada, allá nació. Después el cura la trajo con él y la tuvo que dejar cuando salió a campaña a Puente de Calderón. Después estuvo prisionera un tiempo, y después de que ya es puesta en libertad, o que la dejan pues que ya sea libre, que no esté ahí pues recluida, se le pierde la pista y ya no se sabe qué pasó con ella, si se casó, si tuvo descendencia. Al parecer no la hubo, porque este tema de la descendencia de Miguel Hidalgo también ha sido producto de una investigación histórica muy de fondo que algunos historiadores muy serios de universidades prestigiadas de aquí de México han estado haciendo, y pues, sobre todo por aquello de que hubo un pago de pensión para la descendencia de Hidalgo que el gobierno de la República estuvo pagando, y entonces pues cuando se decidió pagar esa pensión a los descendientes de Hidalgo desde aquella época, pues empezaron a surgir muchos supuestos descendientes y se tuvo que hacer toda una investigación para poder comprobar quién sí era descendiente de Hidalgo y quién no era descendiente de Hidalgo. Bueno, pues ya tienes ahora un conocimiento más sobre la historia de México, y en este caso también de la historia de aquí de Guadalajara y del occidente de México, con la Fernandita, un personaje al que la gente le llamó así, la apodó así, porque al principio pensaban que ese personaje vestido con uniforme militar y con divisas de capitán era Fernando VII, escondido aquí por Hidalgo, y cuando resulta que no, pues dijeron, es la Fernandita. No te pierdas otro episodio de los capítulos de historia en este canal. Si tienes algún comentario o sugerencia al respecto, pues déjalo en tus comentarios, y pues te invito a que le des like y a que compartas también este video para que pues más personas puedan estar al pendiente de estos capítulos de historia de México, y después abordaremos también el mundo. Hasta luego.